Muchas gracias a las instituciones. No voy a volver a repetir, pero así un abrazo grande a María Eugenia, a Geno, a Arsenio, a Monse, que la he conocido esta tarde. Y también un saludo a los que nos escucharán, ¿no? Me imagino que cuando les venga bien, porque se va a poder transmitir en YouTube. Bueno, y estoy muy contenta porque es mi primera conferencia en Zamora. Llevo aquí tantos años y nunca había venido a Zamora a hablar, así que espero que no me digáis no vuelvas, ¿no? Sino que realmente, ¿no? Pues el tema os guste y podamos, ¿no? Pues conversar. Sé que me gustaría mantener un tiempo prudencial para que luego me hagáis preguntas, curiosidades que tengáis, y si la medida que os pueda ir respondiendo la sepa, ¿no? Pues vamos teniendo esta charla, ¿no? Esta charla comunicativa. Y bueno, sí que agradezco mucho de verdad esta oportunidad y sobre todo poder hablar para mí de mujeres muy implicadas en lo que yo llamo el movimiento de la República, los años 30. Yo cuando hice la carrera de musicología le dije al catedrático, porque me dijo unas navidades de quinto de carrera, vas a hacer la tesis, ¿verdad? Y yo era como si me hablara, no sé, quería ser bombero. Y dije, bueno, yo me tiré de la moto y dije, bueno, yo quiero hacer un máster. Y cuando yo estudiaba, esos másteres no era como ahora, ¿no? Y dice, muy bien. ¿Y dónde? ¿Qué sigo yo? Yo, donde se habla inglés. Pues tenía el título de inglés y el de música. Y dice, muy bien. Y dice, vale. ¿Y de qué? Y dije, yo, de los años 30, dice, no, ese tema es mío. Me dejó traumatizada. Porque que un tema sea tuyo todos los años 30, o sea, todo lo que se hizo, no me dejó hacer la tesis de los años 30. Tuve que hacerla de música barroca española. Tuve la suerte de encontrar casi 500 cartas inéditas donde se hablaba mucho de bajonas, de monjas músicas, y bueno, aparte también de castrados, de tal. Y bueno, ahí apañé una tesis, ¿no? De 1500 páginas, pero mi tema era este, ¿no? Y bueno, hasta que uno no ha tenido años, ¿no? Pues no he podido trabajar este tema, ¿no? ¿Qué me interesa? Las redes, mucho el ambiente cultural. Por eso, como tuve la suerte de poder, del grupo de investigación, trabajar en equipo de modo transversal, os voy a presentar ideas. Voy a lanzar ideas, no voy a hacer un discurso perfectamente cronológico, sino voy a lanzar ideas para que os estimulen a preguntar, ¿no? Y luego a pensar, ¿no? Y yo cuando lo preparaba decía, a mí que me interesa el periodo de entreguerras, del 16 al 39. ¿Por qué el 16? Porque tenemos la suerte, yo creo que es suerte, que por la primera, todavía vigente la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos busca aliados. ¿Y qué encuentra? Con que España es un país something in between, ¿no? Un poco desde la derechona, la parte decían de Castilla, lo decían los informes, no lo digo yo, ¿no? La parte del País Vasco pues más unido a Bretaña, en cambio la parte de Cataluña más unido siempre a Austria, y entonces conseguimos que realmente empiece un foco de cultura española, de cultura hispánica, mejor dicho, en la Universidad de Columbia. O sea, fue como un puntazo, pero se hizo con esa idea política, no con una idea altruista, sino una idea política, ¿no? Venid, que vamos a dar medios. ¿Y qué se quería en ese momento en España? ¿Se escucha bien? Estupendo. ¿Qué se quería en ese momento en España? Que se internacionalizara. ¿Os acordáis que las primeras becas para mujeres pianistas las da la Segunda República? También daba becas para, por ejemplo, para el padre ingeniero inglés, famoso padre de la musicología, ¿no? Que fue a estudiar a Alemania. O sea, que realmente daban becas, ¿no? La JAE, sin ningún problema, todo tipo de gente que pidiera becas, ¿no? Y bueno, y 39, porque en el 39 tenemos ya el fin de... el comienzo de la dictadura y ya, como sabéis muy bien, pues un nuevo giro donde ya había temas políticamente muy incorrectos. Entonces, todo lo que se ha forjado en esos años anteriores con respecto a las mujeres, ambientes culturales, redes, se rompen. Principalmente el exilio intelectual, ¿no? Yo voy a hablar de mujeres que se exilian. Esta mañana me entrevistó Natalia de La Opinión y le contaba de dos mujeres con las que quiero terminar esta charla, ¿no? Que una se llama Isabel Oyarzábal. Diréis, ¿quién era esa? Bueno, pues hay que decirlo por su marido, Isabel de Palencia, ¿no? Que fue la primera mujer que publicó de manera simultánea un libro sobre el traje regional en inglés y en castellano a la vez. ¿Qué tal? Bueno, por la semana que viene hablaré de ella para lanzar al ruedo una idea, una hipótesis, ¿no? Que ella fue de donde surgió realmente la idea de la exposición del traje regional, no de Luis de Hoyo Sainz, sino de ella. Casualmente, ¿verdad?
la idea pasó a otras manos, ¿no? Casualmente, ¿no? Espero que no me peguen el próximo martes por la mañana en el Museo del Traje, ¿no? Y luego otra mujer, que esa sí que es desconocida, vamos, 100%. Si alguien la conoce, que levante la mano, que es... Bueno, hablo de Isabel Llorzábal, fue la primera mujer embajadora en Suecia. Bien, ¿eh? O sea, que una mujer intelectual. Y la segunda mujer, que también es totalmente desconocida, Magdalena Rodríguez Mata. Nada. Bueno, a mí hasta me ha costado encontrar la cronología. Esas cosas de internet, pues di con un tal Hipólito Rodríguez, catedrático de hidrología médica, y con dame una suerte que el autor del artículo es un buen amigo. Y le dije, mira, he visto en tu artículo que su esposa se llamaba Magdalena, que tenía una hija que se llamaba Magdalenita. ¿No será su mujer Magdalena Mata? Y dice, sí, sí, sí. Y a partir de ahí encontré las raíces un poco familiares para poder seguir esta mujer, que luego, como os contaré, fue la primera mujer que recopiló un cancionero de música de tradición oral, ganó un premio y el cancionero se ha perdido. ¿Por qué? Porque casualmente, ¿verdad? Casualmente lo publicó otro caballero al cabo de los años, ¿no? Claro, con las canciones censuradas. Sabéis que el problema nuestro, música de tradición oral, es que todo lo que se cantaba antes de la guerra civil se censuraba. Pues las moscas, ¿no? Entonces, por eso siempre interesa que recopilemos música antes de la guerra civil, ¿no? De ahí mi periodo de interés, ¿no? Del año 16 al año 39, ¿no? Cuando comienza realmente España a querer ser internacional y ya cuando tenemos una ruptura, lógicamente, de estas redes que se establecieron, ¿no? ¿Qué pasa? Yo pienso que en estas mujeres intelectuales les une la Junta de Ampliación de Estudios. Y no quiero para nada decir que no hubiera mujeres intelectuales, por ejemplo, la institución teresiana. La semana pasada me tocó hablar de ello en un congreso, ¿no? Para explicar cómo en Salamanca, desde el año 40, es el único centro educativo, por el trabajo de campo que hemos hecho Isabel Gejo y yo, donde las mujeres podían formarse para trabajar en la universidad si querían. Y además no había jamás, nunca, ninguna diferencia. Podían ser becadas, nadie lo sabía, y enseñaban, ¿no? Profesoras que realmente, ¿no? estaban preparadas para ello, y la música era muy importante. Y luego contaron con Pilar Magadán, chao, que era un puntazo de la música tradicional, ¿no? Entonces, para nada quiero decir solamente es la JAE, pero estos años yo creo que sí que tenemos realmente como un bastión la JAE, ¿no? Lo que llama, ¿no? en la cadena televisiva 2 la sin sombrero. Habéis visto esos programas de la tele, ¿no? Pero bueno, yo buscaba un punto de unión y ahora os lo cuento, ¿no? Dejo un poco la sorpresa del punto de unión, ¿no? Y bueno, aquí pongo una cosa que la gente joven me dirá, qué estupidez. Pero bueno, pero la gente que sois más mayores y habéis oído a las abuelas, aquí hay tanto mujeres solteras como casadas. Es que las mujeres solteras o tenían muy buena posición o si no, no tenían voz, como sabéis, ¿no? Por tanto, aquí todo el mundo se involucra en esta acción cultural, ¿no? Y luego una cosa que, al menos por lo que yo he trabajado, ¿no? Son de una élite. No podemos decir que cualquier persona se involucraba, ¿no? Estas redes son realmente una élite cultural. ¿Qué mujer? Aquí tenemos a Isabel Oyarzábal, por cierto, aquí, en esta señora, aquí la tenemos. Y bueno, mujeres que tenían, por ejemplo, la suerte de poder haber estudiado. Isabel Oyarzábal hablaba 3 idiomas. Poder haber estudiado su bachillerato completo, poder haber ido a la universidad, por ejemplo, incluso trabajar en la autoescuela. Y claro, eran mujeres que les unía la misma conversación que sus compañeros de estudio, ¿no? Aparte ya de poder ir a conferencias, a conciertos, ciencia de estudiantes, ciencia de señoritas, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué elemento común yo pienso a que os quiero transmitir en esta charla? Voy muy deprisa, porque yo tiendo siempre a la velocidad. Y un elemento común que me parece interesante, ¿no? A esta red de intelectuales, ¿no? Y que os quiero un poquito pues mandaros por este camino, ¿no? Que yo os quiero descubrir, ¿no? Que utilizan el repertorio de tradición oral con fines culturales, ¿no? ¿Qué repertorio es ese? Las canciones que nos cantan cuando nacemos y nos cantan cuando morimos. Somos receptores de esas canciones, ¿no? Pasa siempre, aunque ahora mismo es verdad que
menos niños y niñas juegan en la calle. Yo soy niña de jugar en la calle, entonces las canciones de cuna, las canciones de infancia, las canciones de juego. Soy capitán de un barco inglés. Cuando canto esto, en cada puerto tengo una mujer. Bueno, pues yo cuando grababa con los proyectos de la Junta, siempre me decían los chicos que ellos cantaban eso. Pero yo soy la viudita del conde Laurel. No. Y no tengo con quién. Eso los chicos no. Ellos cantaban El Capitán, pero la Viudita Laurel no, ¿no? Bueno, pues esas canciones que siempre nos han acompañado, y luego las canciones de trabajo, las canciones de boda, todas las canciones en torno siempre pues a todos los aspectos bien de vendimia, de matanza, ¿no? Esas canciones son el ciclo vital, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que ese repertorio de tradiciones, pero siempre de manera transversal, la tradición en la romería, con la indumentaria, con el papel de la mujer, porque ahora todas, aquí mayoría de mujeres, ¿no? Todas estaréis convencidas que las mujeres somos la mayoría de informantes que cantamos sin ningún problema. La mayoría, ¿eh? Somos la mayoría, ¿no? No digo que los caballeros no canten, pero cuando una investigadora va preguntando por, ¿no? En localidades pequeñas y te dicen, sí, vete a fulanita, que es la que dirige el coro en la iglesia, vete a fulanita, pero no te dice menganito. Y luego mi experiencia es comprobada que a lo mejor pues, se canta en tal sitio y te dicen las mujeres, no, ahora vente a la cocina. Y que seguimos cantando, ¿no? Allá no entran los hombres. En la cocina ya cantamos canciones bien, ¿no? Canciones de las que disfrutas, ¿no? Pues eso somos realmente pues, las porteras de esa tradición, ¿no? Y por eso, ¿qué les unen? Pues les unen diferentes aspectos. Por una parte, las conferencias de indumentaria y de tradiciones orales, ¿no? Claro, no como la mía de hoy, que es vuelta al pasado, sino lo que estaban trabajando hace un siglo, un poquito más, ¿no? En lo que era la tradición. Entonces, comentábamos con Geno, ¿verdad? El tema de la indumentaria, ¿no? De los que tenéis la suerte de poder tener los arcones o el arcón con la indumentaria, ¿no? De vuestras abuelas o bisabuelas o tías abuelas, ¿no? Esa tradición, ¿no? Bueno, pues yo siempre cuento una cosa muy curiosa, ¿no? Yo me he enterado de estas cosas curiosas no porque las haya visto en la tele, sino porque lees otras cosas y te enteras, ¿no? Yo no sabía que Zenobia Camprubí, la mujer tenía una tienda de tradiciones populares en Madrid. Yo no lo sabía. ¿No? Entonces me enteré de la tienda leyendo las cartas con Federico Donís, que fue el que empezó en Colombia la Casa de las Españas, porque le encargó a Zenobia todo, desde los mantelitos de té para tomar el té en Nueva York, en Manhattan, hasta las tazas de tal San Claudio, esa fábrica que había en Asturias, hasta los muebles castellanos, todo se lo encargó y viajaban desde España hasta Nueva York. ¿Para qué? Para dar un aire español realmente a ese centro cultural, ¿no? Por lo tanto, es una red que, como veis, allí había las conferencias, claro, me imagino, ¿no? Pues en Nueva York años 20, ¿no? Que te pusieran, ¿no? pues a lo mejor pues unos grabados españoles, un mandito de la Garterana, pues unas tazas de San Claudio, ¿no? Pues realmente eso sí que daba, ¿no? ese ambiente cultural, ¿no? Y aquí os simplemente cito gente que lo vamos a ir viendo por las fotos, ¿no? Isabel de Oyarzábal, María de Maeztu, la tenemos aquí en una y también muy simpática, y luego ya nuestra querida Espina, ¿no? Conferencias, concierto, me interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta muchísimo, si no nos explican una música, sacarle partido. Yo, de hecho, tenemos un ciclo que se llama Música en Capilla, que lo vamos a traer a Zamora. Se lo prometí a María Eugenia hace muchos meses, pero hasta que las cosas arrancan no hay manera, ¿no? Este concierto lo hacemos en San Jerónimo, la capilla de San Jerónimo de la USAL, en el edificio histórico, y siempre explica quien interpreta un poquito cada pieza, para que se entienda, ¿no? Aunque sea piezas del siglo XV y XVI, ¿no? Pero ese contexto en el que fueron compuestas o fueron transmitidas, ¿no? Es muy importante en ese sentido que la argentinita, que era una gran bailadora, o Matilde de la Torre, que era una mujer políticamente muy vinculada, diputada a las Cortes por el Partido Socialista, y también recuperadora de música de tradición oral, ¿no? Por supuesto, todas las docentes, ¿no? Aquí tenemos un gran abanico. Son nombres que seguro que no suena de nada, porque yo, vamos, soy consciente de que esos nombres nada. Sofía Novoa,
nada, ¿verdad? Pues esa señora fue la sustituta, la dirección de las señoritas a María de Maeztu. Era de Vigo y tuvo que escapar, como se dice, por piernas en el 38 porque lógicamente su vida corría a grave peligro. Y la cogió, como no, Federico de Onís, que es prácticamente este intelectual que va a ser el que vaya prácticamente distribuyendo estas redes de intelectuales, ¿no? Mana Rodríguez Mata, que ya he avisado, ha hecho ya un pequeño spoiler, que luego hablaremos de ella. Pilar de Madariaga, que era la hermana de Salvador de Madariaga, famoso diplomático. Pilar de Madariaga estudió en el Rockefeller, que era el centro importante que había de química en la Universidad de Madrid. Hizo químicas. Mientras estudiaba, fue la delegada de estudiantes españoles en Estados Unidos. Y se fue a las reuniones a conseguir, ¿qué? Becas para sus compañeros y para sus compañeras, ¿no? Durante la Guerra Civil, junto con Ana Rodríguez Mata, con Julia Rodríguez Mata y con más también, por ejemplo, con Isabel García Lorca, con Laurita de los Ríos, fueron las que sustituyeron a las mujeres que se fueron de los hospicios de los niños en Madrid, solo que eso lo habéis oído comentar en audiovisuales, en películas no me suena ninguna, en libros, ¿no? Y en artículos, y fueron luego a Alicante, hablo del 37 al 39, y en Alicante ya consiguieron montar, llaman colonias, donde como estaban más cerca los barcos que venían de Rusia, podían tener ya más alimentos. ¿Cómo entretenían a los niños y a las niñas? Cantando. ¿Cantando la Traviata? No, cantando música tradicional. Y también eso se corresponde, tenemos un par de estudios publicados, grupo de investigación con los niños del Guernica, niños que tuvieron que ser evacuados en el famoso barco a Oxford, y allí le recogieron, ¿quién? Otras intelectuales, por ejemplo, Rosa García Scott, desde Oxford, ¿no? Ella era mujer del compositor Jesús Baligay. ¿Cómo entretenían a los niños? Con canciones tradicionales. ¿Cómo sacaban dinero los niños en Oxford? Dando conciertos de música tradicional. Yo esto lo he encontrado, como es en esta vida, por un disco, esos pequeñitos, un single que encontré en la Biblioteca Pública de Nueva York, esa de los leones, de las películas No hay dos leones a la puerta. Dijo, un disco sobre canciones populares españolas, cosa más curiosa, ¿no? Y bueno, nada, pues ahí tiré de ahí y ya encontré una asociación para los niños de guerra españoles que se formó durante la Guerra Civil en Estados Unidos, ¿no? Y luego otra señora desconocida, Caridad Rodríguez Castellano. Tanto Pilar Madariaga como Caridad fueron, durante la época de la Guerra Civil, cuando se pudieron exiliar al acabar la Guerra Civil, mejor dicho, ya en los años 40, profesoras en Columbia y en la Seven Sisters. Seven Sisters son los colleges de mujeres que había de Columbia, ¿no? Estas dos mujeres pues eran las que se fundamentaba Onís a la hora de pedirles ayuda, de hacer obras de teatro, eran un apoyo, eran más que lectoras, eran también profesoras de español, de cultura española, que es muy importante, ¿no? Y luego aquí tengo también esta división que he hecho así un poco para andar por casa, ¿no? De enseñanza y de entretenimiento infantil. Por eso aquí entrarían de lleno, porque eran más jóvenes, ¿no? Las chicas que realmente pasan su guerra civil en Madrid. ¿Sabéis, no? Yo me acuerdo siempre del libro de Ana Fortún, La Revolución, si lo habéis leído, ¿no? Es un libro muy chulo porque Ana Fortún, sabéis, que se proponía, ¿no?, en tercera persona sus vivencias, ¿no? Y cómo iban saltando de casa en casa, ¿no? Y cómo estas chicas se implicaron en que esos niños que estaban sin nadie que les cuidara, también muchos eran hijos de milicianos y de milicianas que se iban al frente, llegaban los niños solos, ¿no? Como eran acogidos, pero lo que a mí me interesa es que cómo les entretenían cantando canciones infantiles, ¿no? Infantiles, de corro, canciones del ciclo vital, ¿no? Y ahí tenemos a Laura de los Ríos, que era la hija del ministro, y Isabel García Lorca, por supuesto, que era la hermana de Federico García Lorca y de Francisco García Lorca, porque luego se casan. Esto es como en las películas de la serie de televisión. Se casa Isabel García Lorca con Francisco se casa en Laurita de los Ríos con Federico García Lorca. Porque claro, tenía que quedar todo en familia, ¿no? Por eso. Luego ya Pilar de Madariaga de nuevo, lo he puesto aquí. ¿Dónde se acogen estas mujeres? Desarrollan este aspecto años 16, 20, 30, estalla la Guerra Civil y poco a poco se van exiliando. Madalena se exiliará en el 58. Como digo yo, fue por tabaco que no volvió. Porque claro,
se había aventurado, perdón, en el 99, se había aventurado a quedarse en el colegio estudio con Jimena Menéndez Pidal en la dictadura, pero claro, tenía media familia del bando de Franco y media familia republicana. Otra media familia habían estado en Rusia, estaban en México y a través de Onís ya consigue irse un verano a dar un curso y ya se va luego otra vez a México, ¿no? Pero realmente las acoge Federico de Onís, ¿no? El Instituto de las Españas. Por eso Onís es una persona para mí clave a la hora, ¿no?, de apoyar a estas mujeres. Y me diréis, Federico de Onís, hay una calle en Salamanca, súper cutre, como la calle Unamuno. Son unas calles bueno, cutres, que son callejones, que no tienen ni siquiera una avenida, ¿no? Federico de Onís, que luego veremos una foto, pues es bueno, su padre plantó la secuoya del patio de escuelas menores. Esto es la risa, ¿no? Que te acuerdas por la secuoya de alguien que existió. Pero bueno, fue esa persona que fue a hacer las Américas, como luego veremos, año 16, y se va a Colombia, ¿no? Estas mujeres, ¿qué hacen? Pues trabajan como colaboradoras de él, ¿no? En la Casa de las Españas. Viven en Madrid, pero viajan. En ese momento les daba pereza. Yo siempre lo pienso, porque se cogían los barcos, yo he trabajado mucho con epistolarios, ¿no? Se cogían los barcos, duraba 15 días, si no había temporal, si no 3 semanas, hacían sus amistades, ¿no? Y se iban a dar la conferencia hablada de los miércoles a la Casa de las Españas, a Colombia, ¿no? Eran mujeres fascinantes, ¿no? Y bueno, yo creo que este hombre es ser intelectual en la sombra. Siempre se conoce a Onís porque fue el que llevó, el que sacó a Pedro Salinas. Ya, pues fue el que llevó a muchísimas mujeres. Pues acabo de nombrar, ¿no? Eso nunca nos acordamos, ¿no? Por supuesto que Isabel García Lorca, Federico García Lorca y la de los Ríos, esta familia se van a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Gracias a Onís. Y bueno, trabajan lo que les ofrece: conciertos, conferencias, dirección del coro, decoración también de la sede, como os contaba, de Zenobia Camprubí, ¿no? El hermano de Zenobia Camprubí tenía el periódico La Prensa, un periódico, se editaba en castellano en Nueva York, que no está digitalizado. No había manera humana de poder leer el periódico porque la prensa desapareció. Como en España también desaparecieron las productoras de los discos, yo trabajo mucho con una figura que se llama, una figura muy rara, que son los hombres y las mujeres que grababan, músicos de sesión, que grababan para las discográficas, ¿no? Por ejemplo, el trío La 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 de Eurovisión, pues eran 3 chicas jovencísimas que grababan, pero nunca jamás han aparecido en créditos. Bueno, pues para hacer todavía más difícil la investigación, tiraron todos los discos y todos los másters de esas productoras, ¿no? Pero aquí pasa lo mismo, ¿no? Que realmente es muy difícil poder seguir el rastro de estas personas involucradas en estas actividades, ¿no? Y luego son docentes y discentes. ¿Qué hace Pilar de Madariaga cuando ella tiene que exiliarse en el 38-39? Empieza una carrera nueva. Ella tenía el doctorado en químicas. Me trabaja en el Rockefeller, pues empieza a hacer filología, y hace una segunda tesis sobre filología, ¿no? Y luego son, para mí, un fenómeno, informantes de esta música tradición oral. Porque Onís, ¿qué se le ocurre a Onís? A Onís se le ocurre, cuando llega a Colombia, empezar, bueno, según dicen sus compañeros de Fatigas, no tiene biógrafo oficial, bueno, tiene uno, pero es un poco serio, ¿no? Pero a mí lo que me interesa de Onís, sí, porque le gustan mucho otros aspectos que me parecen más interesantes, ¿no? Realmente ver que él fue por la cultura, ¿no? Y bueno, el caso es que por ejemplo, Concha Espina, Federico García Lorca, pues recuerdan, ¿no?, en sus escritos, en sus notas, que se lo pasaban en las cenas con Onís, que iban ahí, cantaban El burro del Villarino, cantaban La Clara, y él siempre llevaba el mismo traje con chaleco en Manhattan, invierno y verano. O sea, yo he trabajado mucho menos en Manhattan, pero si había estado un verano en Nueva York, es la muerte a pellizcos, ¿no? Bueno, pues él siempre vestía, decían, como un castellano, ¿no? Y bueno, y se acuerdan realmente, ¿no? Pues ¿no?, de su amor por la música tradicional. ¿Qué hizo Onís? Empezar a grabar. Y entonces consiguió que Rockefeller, en Estados Unidos, en pleno crack del 29, le pagará el proyecto de 39, que era un proyecto con 3 vías. Grabar romances en México, grabar el folclore de España hoy, o
sea, de los años 20 y 30, y luego ya comprar bibliografía. Eso hacemos todos los investigadores, comprar libros, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empezó a grabar lo de españoles, ¿no?, en el mundo, ¿no? Mandaba a Schiller, a un comparador suyo, a España, pero él se encontró con muchísimos compañeros en Colombia sefarditas y askenazíes. Entonces empezó a grabar esas melodías sefarditas. Y ahora es un patrimonio bestial, porque como sabéis muy bien, hubo tal aniquilación de esas comunidades sefarditas con el nazismo que prácticamente es dificilísimo encontrar ese repertorio. Y de hecho, ya también un anuncio publicitario, como antes, ¿no?, hemos tenido. En noviembre y diciembre tendremos una exposición interactiva en la Casa Unamuno sobre las redes de Onís. Onís se murió en Puerto Rico, ¿no? Se jubiló en Colombia y fue a Puerto Rico. Y vamos también a presentar por primera vez esta música sefardita, que es dificilísima transcribirla, porque es semitonos, no es así como la música normal, ¿no? Es muy difícil, y sobre todo luego interpretarla, ¿no? Y vamos a hacer ya por primera vez esos estrenos de música sefardita de los trabajos del folclore español que Onís había recopilado. Pero esas mujeres, Sofía Novoa, Pilar Madariaga, Sara García Lorca, son las mujeres que le cantan. Laura de los Ríos, su madre, también Gloria, Giner, también, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Onís, que es el chico del traje de rayas. Aquí su maestro Unamuno, ¿no? Eso es una foto de Gombau, como veis, de nuestra universidad. Y bueno, simplemente aquí recordar, ¿no? Él se fue en el 16 a hacer las Américas, se fue por una convicción profunda. Antes os comentaba que se fue, él sacó 2 cátedras, jovencísimo, la cátedra de Oviedo y la cátedra de Salamanca. Pero es que también sacó 2 plazas de bibliotecario, en Oviedo y en Salamanca. Su padre era el bibliotecario, ¿no?, de la Biblioteca General de Salamanca. Y se fue siendo catedrático de Salamanca y venía en esos años 14 y 15 a Salamanca a trabajar al Centro de Estudios Históricos, ¿no?, que yo no sabía que no se cobraba por trabajar allí. O sea, trabajabas de gratis. O sea, que tienes que tener tu sueldo para poder investigar, ¿no?, realmente en semejante centro top, como dicen los british, ¿no?, top de cultura, ¿no? Y por eso él llegó invitado por el presidente, por el rector Butler, el rector de allí de Columbia, pero realmente ¿quién se lo había sugerido? Huntington. Huntington era el presidente y fundador de una cosa curiosa, que es la Casa Hispánica, ¿no? El Hispanic, ¿no?, la cosa HSA, ¿no?, Society of America. Y era, no sé si os suena algo, Huntington. Tuvisteis aquí la exposición tan chula de fotos, ¿no?, de esas. Hay fotos bien bonitas. Bueno, pues las que trajeron eran las más feas. Pues mira, yo trajo esas fotos y digo, qué pena, porque hay unas caras de mujeres preciosas, ¿no?, de las de Ruth Anderson. Claro, como no se puede traer todo, pues aquí trajeron, ¿no?, pues una colección diferente, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasaba? Que por motivos políticos, insisto, Washington quería un aliado en España. Entonces Washington le dice a Huntington, búscame a alguien. Huntington dice, sí, Menéndez Pidal, que he publicado yo en el año 5, la primera colección de romances. ¿Qué me dice Menéndez Pidal? Aquí tenía Menéndez Pidal a uno de su departamento, que era Onís. Luego también pensad, en el año 16, ¿quién dejaba su comodidad de Salamanca a Madrid para irse a un país como Estados Unidos? Tenía 3 hijos y una mujer de la que se divorció al poquísimo tiempo. La cosa no funcionaba. Se fue con 2 hijos, la mujer fue más tarde, ya se divorció y ya se quedó allí. Y fue por un año. Y le pidieron que se quedara más tiempo, hasta que ya se quedó, como veis, hasta que se jubiló en el 55, ¿no? Pero para mí un aspecto es cómo aglutinó a esas mujeres que se hubieran perdido, si no, todo su conocimiento y sus redes, si no hubiera sido por la labor de Onís en esos años. Bueno, aquí tengo sin más, pero como esto a lo mejor no lo voy a leer, porque es... ¡Uy, madre mía! ¿Cómo me enrollo? Bueno, entonces aquí simplemente que me encantaba de Concha Espina el Cantar de España. Como le mandé ya la presentación a Arsenio, que la quiera tener, se la pide a Arsenio y sin más la tenéis, ¿no? Bueno, en principio colaboran con muchas cosas. Onís tiene todas las semanas veladas y ensayos de coro. Coro de música tradicional. Y luego, claro, las veladas de los lunes va María de Maestro de una conferencia, Gloria Giner, Fernando de los Ríos, o sea, no es que fuera ahí
Pepita, sino que iba toda la gente que él conocía, como os digo, no les daba nada de pereza coger el barco y llegar, ¿no? Y luego él va a publicar 4 cancioneros. El último será en el 3 y 4, en el 54, ¿no? Esos cancioneros le sirven a él para enseñar la lengua castellana, que es lo que enseña, ¿no? Por ejemplo, una de sus discípulas, que seguirá con su método de enseñanza, será Sofía Novoa, esa pianista de Vigo, ¿no? Una de sus estudiantes será Jacqueline Kennedy. Se me queda como bien decir esto, ¿no? O sea, que Jacqueline Kennedy usó los cancioneros de Onís. Eso está muy bien, ¿no? Y bueno, y él dice de manera específica a Onís que ellos lo que quieren es que se aprenda español con esa música tradicional. Folk songs es música de tradición oral, porque a veces folk songs uno piensa que es flamenco, pero no. Si uno busca los cancioneros de Onís, que él era de Villaflores, pues tenemos La Clara, el Bordo de Villarinos, La Carbonerita de Salamanca, lo que tenemos en sus cancioneros, ¿no? Bueno, aquí sin más, si quieres luego leerlo, tenemos pues estas para las que viene Luisa Espinel, entonces hablaba de ella, María de Maeztu. Y bueno, yo pienso que se involucra a gente principalmente de esas 4 instituciones, más o menos, ¿no?, serias. Liceo en Club Femenino, sabéis que era de la élite, era mejor ser casada, porque si no, ya les veían mal los maridos. Mejor si fuera soltera. En principio tienes que ser siempre casadita, como la canción popular, ¿no? Ciencias señoritas, también había, aparte de que estudiaban, que opositaban a maestras. Esto es muy interesante, ¿no? Liga Española por la Paz. Es una institución interesantísima. Aquí estarán las mismas, que las mismas van cambiando, secretaria, tesorera, presidenta, ¿no? Son las mismas, son muy simpáticos. Y luego ya, por supuesto, el Instituto Escuela, ¿no? Tanto profes como alumnas, ¿no? Claro, yo hablo de mujeres de alumnas, ¿no? Y bueno, como os decía Pilar Madariaga, visitan antes en Colombia, luego vuelven como exiliadas y realmente hay un continuo trasiego, yo diría más una continua recreación, ¿no?, de cultura ida y vuelta increíble en esos años, ¿no? Y bueno, hay algún caballero, por supuesto, aquí os dejo los nombres, ¿no? A mí me gusta mucho Pepe Weisberger, que yo estaba detrás, él dirigió una logia masónica en Madrid muy importante y llevaba años detrás de su documentación y no me la dejaban en el Museo de la Guerra Civil hasta que ya no sé qué pasó y me dejaron los expedientes, ¿no? Entonces me sorprendió, pues este señor era marchante de arte, aparte de otras muchas cosas. Y casualmente el Museo de Artes Decorativas de Madrid, la mayoría de sus fondos son los de Pepe Weisberger. Claro, que se fue a Nueva York y le incautaron los bienes, ¿no? Bueno, pues este señor, cuando leí los expedientes de masonería, claro, estaban implicados muchas personas que estaban en la dictadura en puestos importantes, ¿no? Por eso no le pasó nada, no le hicieron nada, ¿verdad? Y nada. Y bueno, y siguió desde Nueva York trabajando realmente en pro de los niños españoles, ¿no? Miguel de Zárraga era un periodista de ABC, de los años 20 y 30, y saltó del periódico ABC a guionista de Hollywood. Es increíble. Su mujer era una periodista, Elena de la Torre, muy amigos de Onís. Yo los he conocido, bueno, aparte de por las críticas del periódico del ABC, a su mujer Elena de la Torre por lo que contaban en las tertulias de la casa de Onís, ¿no? Y tiene un hijo, pero no hay manera de seguir un archivo personal para poder ver más cosas, ¿no? Aquí tenemos ya a estas chicas que hemos hablado de ella, la familia García Lorca, como veis, con la pequeñita, con Laura de los Ríos, y Elena de la Torre, la mujer de Zárraga, y tenemos ya, por ejemplo, Soledad Miralles, otra gran bailarina, Matilde de la Torre, esa señora, la que os comenté que era parlamentaria por el Partido Socialista en España, María Díaz Doñate, que trabajó también ya antes de la Guerra Civil, ya se exilió para enseñar también español bajo la dirección de Onís, ¿no? Y, por ejemplo, ya sabéis que una mujer vestida de torero, Luisa Espinel, no era muy adecuado, ¿no? Pero bueno, ahí la tenemos, ¿no? Y ya las chicas más jóvenes, ¿no?, que hemos hablado de ella. Esta es Mariana Rodríguez Mata, esta chica, que me contó un sobrino nieto con el que he podido tener entrevistas de campo a través de Meet, que estudiaron las esclavas, ella y su hermana pequeña Julia, ¿no?, esta chica, pero no he conseguido los expedientes del colegio. Mira que lo he intentado, pero no he conseguido todavía, ¿verdad?, que me dejaran. Y esta es Pilar Madariaga en un homenaje.
Bueno, vamos a ver, ¿no?, que tanto estas mujeres, Oyarzábal, María Maeztu como Concha Espina, dan conferencias, tradiciones orales en Colombia, las Seven Sisters, los conciertos, ¿no?, como antes hemos comentado. Y luego ya aquí, simplemente para que vierais, ¿no?, pues cómo tenemos, ¿no?, pues aquí ¿no?, estos nombres que os he dado, pues sí, no me lo invento, sino que es verdad. Tenemos las fotos, ¿no?, donde las podemos ver sentadas, y además como esto se lo paso a Arsenio, pues ya pues ver cómo, ¿no?, la cara que le ponemos a cada persona, ¿no?, en esos cursos de verano que se hacían, que a mí me encanta. Nunca ha habido ninguna película que yo conozca sobre cómo estas mujeres iban por tabaco que no volvían. Iban a dar esos cursos de verano, se quedaban ya gracias a UNIS y luego ya no tenían que volver a España, ¿no? Y ahí enseguida daban otro trabajo, enseguida, con un poquito, para que veáis la continuidad en estas mujeres, cómo van creciendo, ¿no?, el número de docentes, y aquí ya es el 49, aquí está Maena Rodríguez Mata, esta señora, ¿no?, de las gafas, que me contaban sus sobrinos nietos que su novio murió en la guerra, para decirme que siempre estuvo soltera, pero que ella decía que su novio marido murió en la guerra y le guardó ausencias, como se decía antiguamente, ¿verdad? Bueno, yo he sabido de esto por este cancionero, que uno busca cancionero, Escuela Española, Midbury College, y lo bajáis sin ningún problema, y lo tenemos para poder ver más actividades, ¿no? Bueno, Laura Espinel, ¿no?, era una mujer muy, muy interesante. Bailaora, cantante, musicóloga. Ella pertenecía a una zona de México, ya sabéis que en un momento histórico, hoy eras México y mañana es Estados Unidos, porque los políticos lo venden, ¿no? Y ella recordaba todas las canciones de su padre, que como tenía mucho dinero, se dedicaba a cantar, y la empresa de tranvías la dirigía sola, ¿no?, su mujer, ¿no? Y realmente ella vino a trabajar en los años 15, 16 y 20 a España, a la Biblioteca Nacional, a Recoletos, a investigar sobre música y coreografía. Yo nunca la he visto a nadie que en semejantes años fuera a trabajar allí, ¿no? Luego, ¿qué hacía? Bueno, pues era una mujer con dinero. O sea, no vivía del cante, sino que disfrutaba con el cante. ¿Qué le pasó? Que se casó y dejó de cantar, como solía pasar esos años, ¿no? Pero bueno, fue realmente pues una habitual en esos conciertos de... tenemos porque lo que le encantaba, y siempre dice Miguel de Zárraga, que se vestía de charra, de valenciana a la hora de actuar. Entonces, claro, imaginaros, ¿no?, años 20 en Manhattan, que se viste de novia charra y canta, ¿no?, El burro de Villarino. El burro de Villarino eran top ventas del Carnegie Hall, porque se cantaba, yo siempre lo digo, se cantaba para un coro de 300 voces, y vamos, yo tengo datos que la gente le descifraba el burro de Villarino. De verdad, no tengo una broma. Y, sí. Y luego, por ejemplo, aquí nada, esto van en este teatro, en Midbury College, y aquí tenemos, me encantan estas citas que gracias a que averigüé de quién era hija, pues encontré unos trabajos de campo, unas fuentes orales de México en el archivo de la Guerra Civil, y entonces encontré los testimonios de sus hermanos, lo que se exiliaron a México, y hablaban de Magdalena, que como os decía, era esta chica. Bueno, sin más, ¿no? Aquí simplemente donde queda constancia que sí, que ella era la que acompañaba a Menéndez Pidal, pero la que grababa era ella por el encargo de ONIS, o sea, los trabajos de campo de Archivo de la Palabra los pagaba Columbia. Siempre ha habido estas cosas, mucha pelea, pero nada, aquí sin más estas fotos pequeñitas de Magdalena, esas fotos que teníamos grandes, ¿no? Y también la acompañaba Connie de la Mora, ¿os acordáis que era una mujer era nieta de Maura, muy vinculada al PC, ¿no?, que también se exilió a México, porque también la mataban. Bueno, pues Isabel Oyarzábal, realmente, aquí tenemos también de ella su carné de periodista para Daily Herald, y también me encanta este libro suyo sobre cocina, del diario Comer, que publicó en México en el año 51. ¿Por qué? Porque la cocina es patrimonio inmaterial, ¿no? A veces la gente no se acuerda, pero la Cátedra de Higiene, desde el año 19, pedía a las maestras y maestros que les mandaran acertijos, indumentaria, detalles y recetas de cocina y de medicina, ¿no?, dentro del mismo repertorio. Aquí una foto del libro en inglés, como os comentaba antes, se publicó de manera simultánea. Aquí tenéis para leer más cositas. Y ya, sin más, ¿no?, pues ¿cómo se han reconstruido estas redes? Bueno, pues a través de las cartas de Federico de Onís, a través de fuentes muy, muy secundarias,
esas cartas en las que le hacían una lista interminable, Celia Camprubí, de los manteles de la Gartena. Yo decía, madre mía, ¿dónde va a ir tanto tiempo que empleo en estas cartas? Bueno, pues a encontrar realmente estas redes, ¿no? Algunas de las novelas que se publican, no quiero decir nombres, ¿no? Últimamente, sobre Little Spain, en los años 15, 20, 25, 30, libros que son bestseller y que se venden, ¿no? Siempre miran hacia un público, generalmente emigrantes, comerciantes, con dinero, ¿no? Pero estas mujeres no iban ahí, ellas pertenecían al ambiente universitario, la élite cultural, ellas de la Upper East Side, que se dice, ¿no? La zona ¿no? de Columbia. No tiene que ver nada, esos libros realmente no nos ayudan a encontrar estas redes, ¿no? Y bueno, parece que sí quiere hacerte en el tiempo, ¿no? Había quitado alguna de estas fotos y nada, ha sido un placer. Y ahora, si queréis que comentemos algún caso en particular, que explique, por ejemplo, algún dato de esas conferencias de Isabel Oyarzábal en París, en Londres, sobre traje y indumentaria, del año 21 hasta el 25, que es la exposición del traje, o cualquier chascarrillo, si me lo sé, estaré encantada con responderos. Muchas gracias. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho una señora muy involucrada en el Liceum, que era la madre de Caro Baroja. Ella es especialista en orfebrería. Y su marido, el señor Caro, le reñía cada vez que venía del Liceum femenino, porque le metían pájaros en la cabeza. Así que a veces se piensa, ¿no?, que bueno, pues que esas mujeres consiguieron todo y luego se perdió mucho. Consiguieron bastante, luego se perdió casi todo, ¿no? Pero consiguieron bastante, pero todavía estamos en un camino, ¿eh? Porque el camino yo creo que es largo, ¿no? Así que, bueno, yo también tengo la suerte, ¿no?, de investigar cosas que me gustan mucho. Que vamos descubriendo esas cosas, lo que antes comentaba, ¿no? La semana que viene, pues cuando intente defender por qué la exposición del traje regional, tuve la suerte de contar con las investigaciones y las conferencias de Isabel Oyarzábal y con el libro que hemos visto, que se publicó, ¿no? Me van a decir que no, que oficialmente fue Luis de Llosainz. Y bueno, pero aquí tengo el año 21, estos datos, si queréis luego leer estas diapositivas, ahí luego también podéis leer datos de los periódicos, ¿no? O sea que todavía estamos en este campo, ¿no?, de reconocer trabajos, que a veces es un poquito más difícil. He respondido un poco a lo gallego, al Barco de Valdeorras, ¿eh? Pero bueno, así para que no la cosa sí sea tranquila. Sí, yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho las redes familiares, ¿no? La familia Rodríguez Mata, que tenían bastantes hijos, esa foto que se veía con mucha familia, ¿no? Julia, la que era la más pequeñita, también pertenecía al Partido Comunista. Y Julia, que trabajó con su hermana Magdalena en una de las colonias de Alicante, quiso que su hija fuera a Rusia. Los niños que se fueron a Rusia, ¿no? Porque creía firmemente en el Partido Comunista. Firmemente, ¿no? Su marido era aviador. Luego hay una novela, se ha publicado hace poco, seguro que la habéis visto, ¿no? No voy a decir el nombre, donde la visión que da de Rusia no es la misma que yo he leído en los testimonios de Julia sobre ella misma, ¿no? Sobre sus vivencias, ¿no?, en esos años. Claro, porque se juntó el problema de final de la dictadura franquista y, claro, Segunda Guerra Mundial. Y Rusia lo pasó muy mal, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo pienso que era, pues, dentro de las élites culturales, el poder leer libros que no eran fácil adquirirlos. Para mí es igual a un tema en Salamanca. ¿Quién escuchaba los 50 y 60 música francesa y estadounidense? Que tenía dinero para un pick-up y para comprarse los discos. O sea, realmente yo creo la otra cosa era que se difundieran luego ya las ideas de trabajadores, pero realmente las élites pensantes también eran, en ese sentido, élites que se divulgaban en esos centros intelectuales donde estaban ellas. Se le llamamos populares urbanas. Los populares urbanas, sí. Bueno, sabéis que había dos ambientes, ¿no? Un ambiente del café concierto, donde realmente estas intelectuales
pues no sé, no tengo datos sobre ellas de ir. En cambio, tengo datos de muchos músicos de sesión que tocaban en cafés conciertos, ¿no? Realmente ellas lo que hacen es ser outsiders, porque ellas no van a la romería popular, sino que ellas escriben sobre la música de esas romerías, ¿no? Isabel Yarzábal escribe las manquillas españolas, lo que llevas, y además eso lo ejemplifica con los cuadros que ha visto de Sorolla sobre la romería. Otro día estaba pasaba un congreso que te contaba, entonces se empeñaban en una de las ponentes en poner, vamos, bueno, pues cómo, bueno, se empeñaba en no explicar, mejor dicho, que los cuadros de Sorolla van a ser la base para que Ruth Anderson venga a España y grabe. Llega a Vigo, como sabéis, se queda 1 año y medio grabando La Mujer Rural y no va a Madrid, se queda grabando allí, ¿no? Realmente los cuadros de Sorolla fueron, ¿no? Como decía ella, como la Biblia para ella, para conocer a la mujer rural, ¿no? Y entonces, bueno, es complejo, son working in progress, estos temas, pero no te puedo dar una respuesta al 100%. Tendrá que ser en otra ocasión, ¿no? Porque realmente, sí, todavía no me atrevo, si fuera una cosa así tal, pero a veces nos pasa, cuando escribimos cosas, dices tú, madre mía, después de 5 años, ¿cómo pude escribir eso, no? Porque eso realmente he visto otras fuentes y ya se contradicen con esto. Pues un poquito me pasa con estos temas. Yo, por ejemplo, en el caso concreto que yo he trabajado, es la prensa de Nueva York, he trabajado mucho con el New York Times. Y una cosa concreta era la gente que iba a ver Carmencita, que iba a Times Square, a esos teatros de Broadway, donde había flamenco, también en Brooklyn, en Queens. Esa gente pertenecía a Little Spain. Ya sabéis que la Casa de Galicia, la Casa Asturiana, están en esos barrios, ¿no? En cambio, por eso digo, algunas novelas que nos cuentan ese ambiente no es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque en los conciertos, porque estas mujeres intelectuales que iban a las veladas musicales, uno iba a escuchar a María de Maeztu y tenía que ser del club de Columbia, de las Seven Sisters. Pero ¿cuánto valía ese club? Valía $5. Ir a un concierto, $5, el salario de esa manera, $9 de un obrero, $9. El cine era 90 centavos. Ir al concierto del Carnegie Hall de Kurt Schindler, donde se estrenaba el burro de Viarino, el año 20, costaba $1 la entrada. Allá vemos que no se corresponden los precios. Por eso yo sé que en Manhattan, en Nueva York, era diferente y que había muy claro lo que eran populares urbanas y en cambio las élites se congraciaban de no escuchar flamenco. Por eso Laura Spinell va vestida de novia charra, de valenciana, no va vestida de gitana, no va vestida de andaluza, ¿no? Sino que ella canta ese repertorio. Y luego Kurt Schiller en sus conferencias, que fue ese músico que fue el que llevó el proyecto de Onís a España para grabar in situ, decía muy claro cuando explicaba en las conferencias que él le interesaba esa otra España. ¿Qué otra España era? Pasmaros, Soria, Ávila. Y de hecho hay unas cartas para mí muy divertidas que le escribe a una gran editorial de música, Riemer, le escribe al yerno que dirigía, vendiéndole la moto, que el gran repertorio que había, que iba a ser un top ventas en Riemer, era el repertorio soriano. Yo digo, madre mía, ¿cómo era posible que le vendiera a la élite, ¿no? Porque en esos años en Manhattan estaba de moda los maestros de coreografía que te enseñaban ballet clásico, una jota, una goyesca, un poquito de todo, ¿no? Gente que nunca jamás había ido en España. Nos hicimos la probatina hace unos años con un seminario con el Conservatorio Superior de Danza de Madrid y 2 estudiantes pusieron en práctica la coreografía editada por Serif, por este coreógrafo ruso. Tenía de jota lo que yo modelo de mango. Vamos, era imposible que será una jota. Vamos, la goyesca ni os cuento, ¿no? Y Gotamón tenía una imaginación y entonces, claro, eso era lo que estaba de moda. Ese estilo se mencionaba muchísimo de lo que fuera ya. Pero claro, en lo que yo he trabajado. Y luego los datos que tengo de España, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de investigación que se llama Leximus, sobre prensa, y en España es muy difícil encontrar con folclore español datos, porque tú pones folclore español en los servidores y no te aparece.
te aparece folclore, tienes que buscarlo flamenco, pero lo que tradición oral no te viene. Entonces, claro, nos es difícil todavía poder definirlo. Por eso me estaba también yendo, como te preguntaba, a lo gallego, porque no tengo datos concretos todavía de esta diferencia. Mira, un ambiente cerradísimo, María Eugenia. Lo que hemos comprobado era que se exigía pertenecer al club. Al club pertenecía quien estaba matriculado o en Columbia, o si eran chicas, las Seven Sisters. Sí que puedes hacer el doctorado en Columbia, pero los estudios de grado en las Seven Sisters, los colegios femeninos. ¿Habéis visto la sonrisa Mona Lisa? Wells College, por ejemplo, pues es en uso de esos colegios femeninos, ¿no? Y luego lo que hemos visto es que se abría un poquito dos celebraciones anuales, que era el Día de Cervantes o el Día de Shakespeare y ya el Día de Navidad. Entonces, ahí sí que podías invitar a gente. Luego lo que hace ONIS, con mucho ojo, es, por eso a veces sociedades hispanas, ¿no? Es contar con embajadores y políticos de los países de habla española. Entonces ya tenemos enseguida, él fue quien presentó en Nueva York a Gabriela Mistral, por ejemplo. Se le conoce siempre por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él ya iba introduciendo, ahí ya podía ir alguien invitado, pero realmente yo, as far as I know, o sea, por todo lo que estoy trabajando de prensa, realmente eran círculos cerrados. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero también he trabajado bastante la prensa dominical, porque era muy interesante las revistas para señoritas y señoras de los domingos, ¿no? Ahora mismo, si vamos a Nueva York, tenemos los domingos esa prensa con todos los cupones para comprar más barato, ¿no? Bueno, pues ayer lo que eran ofrecer los conciertos que iba a haber esa semana. Y son todos o en Columbia o en el Carnegie Hall. Realmente Laura Spinell no repite programa en un teatro ni siquiera de Broadway. No, son siempre teatros unidos a un ámbito intelectual. Sí, sí, y también a lo mejor. Estaba muy de moda, por ejemplo, en el Carnegie Hall, esos conciertos que os contaba del Burro de Villarino, los cantaba, la agrupación se llamaba Escuela Cantorum of New York, Escuela Cantorum, ¿no? Y allí, incluso, en la lista de los patrones, está Mr. Taylor y Mrs. Taylor. Ni siquiera viene el nombre de la mujer. Ni siquiera viene, Mr. Jack Taylor, Mrs. Jack Taylor. O sea, no hay manera de saber cómo se llamaba la señora. He intentado a veces buscar en las doctorandas de ONIS, también de Rebecca Switzer, otra mujer, claro, como no era española, no he hablado de ella, ¿no? Claro, pierdo la pista. Carmen Sidonia, a mí es un misterio. ¿Esa señora qué pasó? Se casó y ella dejó de producir. Sí, y era la secretaria de ONIS. O sea, era la que le hacía las conferencias, le traducía las cosas. Bueno, la mujer de ONIS, una mujer, Harriet, de ONIS, lo mismo. Fue porque, menos mal que, claro, que como fuera Harriet, ya sabemos que es Harriet de ONIS por la caligrafía, pero se perdieron mucho. Sí. Yo tengo la esperanza, Juan Francisco Murcia, catedrático de musicología del Superior de Murcia, ha conseguido que nos digitalicen desde la Biblioteca de Madrid varios años de la prensa. Estamos trabajando ahora en ello. Pero claro, imaginaros PDFs de letra minúscula buscando pacientemente qué noticias hay sobre actividades de Casa de las Españas. Entonces, ahí sí que estamos viendo que hay otros conciertos distintos. Ahí sí que en ese diario de la prensa se habla de todo tipo de gente, sobre todo los pastores vascos, que era un fuerte grupo, claro, con sus canciones, lógicamente, ¿no? Un grupo de Estado de Nueva York completo, ¿eh? También, por ejemplo, lo que os decía, la Casa de Galicia, la Casa de Asturias, ya tienen cosas paralelas, pero no se juntan. De hecho, está el coro de beneficencia de la Casa de Beneficencia, que pertenece a la prensa, que lo dirige Kurt Schindler, o sea, el mismo que dirige los coros super posh de Carnegie Hall, luego dirige el coro de niños de la beneficencia. Pero todavía estamos dejándonos los ojos para ver si encontramos algo y hablaremos de ello en el congreso que te conté de Oviedo. Así que nada, tendré que volver otro día para contaros de la prensa y a ver si encuentro más interacciones entre Little Spain y ya el Upper East Side de Columbia. Sí, el cancionero de ONIS tiene alguna canción en gallego. Sobre todo ONIS hizo la tesis sobre el dialecto leonés, la lengua leonesa. Claro, él llamaba dialecto, ¿no? Y es bueno que él siempre ponía algo en lengua leonesa. En cambio, que es muy interesante, ese cancionero que os comenté, Los niños del Guernica,
de los niños que los pudieron sacar de un día para otro en ese barco y irse a Oxford. Ese cancionero, que lo encontré de casualidad en el archivo de la Guerra Civil, o sea que todo nuestro archivo de la Guerra Civil es para mucho, había canciones en todos los idiomas, en gallego, en vasco, en catalán, y me llamó la atención en castellano que justo niños que eran de Guernica cantarán en todos los idiomas. Eran un poco chungas las traducciones. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Hice un nuevo trabajo de investigación sobre ello, me reía mucho porque, vamos, los romances, ¿no? El Conde de Lindos era, vamos, una ensoñación de mente del idioma original. O sea, que lo que se recibía en ese país en inglés no tenía que ver nada con lo que cantaban los niños realmente en sus idiomas. A mí me gustó que los niños vascos cantaran en todos los idiomas, me pareció muy interesante. Y estos discos fueron, como os decía, a Nueva York, porque quien pagó a esos niños, en quien pagaba a estos niños que estaban en los campos de refugiados, era Pepe Weisberger, desde Nueva York, con la Asociación de Ayuda a los Niños Refugiados. O sea que se vendía el disco en Nueva York. El disco de los niños británicos, como os digo, aquí no había fronteras. No había internet, pero no había fronteras para ese tipo de ayudas. Gracias.